Cuando Roberto le dijo a Carmen que no sería bienvenida en su casa para Navidad, ella sonrió, subió a su auto e hizo una llamada. Para Año Nuevo, había cancelado los pagos de la hipoteca. Y eso era solo el comienzo de su plan. La justicia debía ser restaurada y la arrogancia castigada. Carmen Rodríguez se acomodó más profundamente en el sofá de cuero de Roberto, sus manos acariciando la suave tela mientras recordaba cuando lo habían comprado juntos. «Podría preparar mi famoso pavó este año», dijo con una sonrisa cálida, mirando a su hijo. «El que lleva el relleno de salvia que a tu padre le encantaba. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su abuela?» Las palabras flotaron en el aire tibio entre ellos, mezclándose con el aroma de las velas caras de vainilla que Sofía había colocado por toda la sala. Roberto se movió incómodo a su lado, su anillo de bodas capturando la luz del árbol de Navidad de 3 metros que dominaba la esquina. Algo en su postura cambió, sus hombros se encogieron hacia adentro como si se preparara para un impacto. «Mamá, desafortunadamente, no serás bienvenida aquí para Navidad». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Carmen parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenida?» Roberto no podía mirarla a los ojos, su mirada fija en la mesa de centro de mármol, la misma que Carmen le había ayudado a elegir la primavera pasada cuando Sofía decidió que sus muebles antiguos no eran lo suficientemente sofisticados. «Los padres de Sofía vienen, y ellos preferirían que no estuvieras aquí». Las manos de Carmen se enfriaron. «Ellos preferirían». «Es más fácil así, mamá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas». Su voz se volvía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo por dentro. Carmen miró alrededor de la sala de estar, las cortinas de seda que había pagado cuando Sofía se quejó de la privacidad, los pisos de madera que habían salido de su segunda hipoteca, las molduras decorativas que habían agotado su tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa llevaba sus huellas digitales, su sacrificio, su amor por su hijo. «Su propia manera», repitió lentamente. «¿Y cuál es esa manera, Roberto?» Él se encogió. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». A través del arco de la cocina, Carmen podía ver la nueva batidora KitchenAid de Sofía, la de grado profesional que había insistido en que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 3 semanas. $2000 de su dinero ahí sentados, probablemente usados 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. El rostro de Roberto se desmoronó. «Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a la tía Elena, o podríamos hacer algo el fin de semana después». El fin de semana después. Como si la Navidad fuera solo otra cita que podía reprogramarse por conveniencia. Carmen se levantó, sus rodillas protestando después de 8 años de cargar esta carga sola. «Ya veo». «Mamá, espera». Pero ella ya se estaba moviendo hacia la puerta, pasando por las fotos familiares donde su rostro se volvía más pequeño y distante en cada marco, pasando por el armario que contenía los 1000 abrigos de Sofía. Carmen salió de la casa y se dirigió a su auto. Mientras conducía por las calles nevadas de la ciudad, los faros cortaban la penumbra azulada del anochecer invernal, y cada casa que pasaba parecía un cuadro silencioso y perfecto, ajeno por completo al caos que acababa de dejar atrás. Sus manos se aferraban al volante con una fuerza que le blanqueaban los nudillos. Las lágrimas eran una presión ardiente detrás de sus ojos, pero no lloró. En cambio, su mente, afilada por el dolor, comenzó a trabajar con una frialdad que no se reconocía, calculando, recordando. 8 años desde que Carlos murió. 8 años siendo el banco personal de Roberto y Sofía. El timbre estridente de su teléfono rompió el silencio del coche, haciendo que se estremeciera. En la pantalla brillaba la foto de Roberto, sonriente junto a ella en un recuerdo que ahora se sentía como una burla. Él, probablemente, quería suavizar las cosas con palabras vacías, con promesas huecas de un fin de semana después que nunca llegaría. Con un movimiento decidido, Carmen rechazó la llamada. El silencio regresó, pero ahora era diferente, cargado de una determinación nueva. En lugar de eso, sus dedos, fríos pero firmes, marcaron otro número, una secuencia que había memorizado años atrás, cuando firmó como CEO deudora de la hipoteca de su hijo, llena de una esperanza que ahora sabía ingenua. La voz automática del banco la saludó en español e inglés. Ella eligió español, un idioma que le pareció apropiado, íntimo y verdadero, para la traición que estaba a punto de descubrir y la justicia que planeaba ejecutar. Mientras la voz grabada la guiaba a través de un laberinto de opciones,
Su mirada se perdía en los copos de nieve que se posaban suavemente en el parabrisas, un contraste surrealista con la tormenta que rugía en su pecho. 20 minutos después, ya estacionada frente a la silueta modesta de su pequeña casa, Carmen tenía toda la información que necesitaba confirmada. Los números bailaban ante sus ojos en la pequeña pantalla del teléfono. Pagos mensuales de $2,800 que había estado haciendo religiosamente durante 5 años. El total, $168,000. Y eso era solo la hipoteca. Su mente, ahora una calculadora implacable, añadió mentalmente el pago inicial de $47,000, las renovaciones de la cocina que Sofía había exigido, $15,000, el suelo de madera dura, $8,000, las cortinas de seda, $3,500. La batidora KitchenAid, $2,000, los incontables pagos de servicios públicos, las compras de comestibles. La cifra final se volvía abstracta, un monstruo numérico que había devorado su seguridad, su tranquilidad y los ahorros que Carlos y ella habían acumulado con tanto esfuerzo para un retiro que él nunca vería. Su calculadora mental había dejado de tener sentido, el costo real no se medía en dólares, sino en dignidad perdida. Al salir del coche, el aire gélido le golpeó el rostro, pero no era más frío que el vacío que sentía en el pecho. Caminó por el sendero sin despejar hacia su puerta, cada paso un recordatorio de las diferencias abismales entre su vida y la que ella misma había financiado. Al cruzar el umbral, la realidad de su sacrificio la recibió con una crudeza que cortaba la respiración. Su casa olía a polvo y a humedad, a abandono. Las paredes, que Carlos y ella habían pintado juntos hacía más de una década, mostraban desconchones y un color amarillento cerca de los enchufes. Por las rendijas de las ventanas antiguas se colaba un silbido de aire helado que hacía temblar los finos visillos. En la cocina, la nevera zumbaba con un quejido familiar y persistente, un electrodoméstico de 20 años que se aferraba a la vida con la misma tenacidad que ella. Todo, cada grieta en el yeso, cada jamba de ventana que dejaba pasar el frío, cada aparato obsoleto, gritaba la misma verdad. Cada dólar extra, cada centavo que podría haber mejorado su propio espacio, había ido a financiar el sueño americano de otra persona, un sueño del que ahora la excluían con desprecio. Se sirvió un vaso de agua del grifo y se sentó en su mesa de cocina de madera maciza, la misma donde Carlos y ella habían planeado con tanta ilusión su retiro, soñando con viajes a la playa y visitas a los futuros nietos. En esa misma mesa, habían celebrado los cumpleaños de Roberto, con globos de colores y tartas caseras que dejaban migas por todo el suelo. En esa mesa, habían construido una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con sudor y risas. Ahora, esa vida, esos sueños, se sentían como una mentira elaborada, un castillo de naipes que se derrumbaba ahora que ella había dejado de soplar para mantenerlo en pie. Su mirada se posó en una foto enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era Carlos, con su sonrisa ancha y sus ojos llenos de determinación. «Lo siento, mi amor», susurró hacia la imagen silenciosa. «Lo siento por haber dejado que nuestro esfuerzo se convirtiera en su privilegio. Por haber confundido el amor con la sumisión». Una calma extraña, una claridad glacial, comenzó a asentarse sobre ella. La nieve seguía cayendo fuera, cubriendo el mundo con un manto de silencio blanco, y en el corazón de Carmen, una resolución igual de silenciosa, pero infinitamente más poderosa, echaba raíces profundas. La mujer que salió de esa casa esa noche no era la misma que había entrado. Había dejado atrás a la madre sumisa, a la suegra complaciente. En su lugar, había nacido una mujer que había recordado, por fin, el sonido de su propia voz y el poder de un no. La mañana siguiente, Carmen se despertó con una claridad que no había sentido en años. No más lágrimas, no más dudas. Solo determinación fría y calculada. Se preparó un café fuerte, tan cargado y amargo como la verdad que ahora saboreaba, y abrió su laptop, algo que rara vez usaba pero que Carlos le había enseñado a manejar antes de morir, diciéndole que el mundo estaba en esa pantalla y que ella era demasiado inteligente para quedarse fuera de él. El primer sitio que visitó fue el perfil de Facebook de Sofía. Era un catálogo descarado de hipocresía. Allí estaban las fotos de su hermosa casa, con primeros planos de los azulejos de la cocina que Carmen había pagado, y la isla de granito sobre la que ahora posaba descuidadamente una bandeja de canapés. Check-ins en restaurantes de moda y carísimos, fechados en los mismos meses en los que Carmen había tenido que cubrirles la factura de la luz o el gas. Y luego, el estado de la semana pasada, que le quemó la retina, asterisco tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar asterisco nuestras habilidades como anfitriones. Asterisco nuestras habilidades. Asterisco nuestra casa. Asterisco nuestro éxito. La narcisismo, pensó Carmen,
era tan impresionante como la falta de memoria. Comenzó a tomar capturas de pantalla metódicamente, organizándolas en una carpeta que tituló con frialdad, Evidencia. Cada publicación era un artefacto de su propia explotación, cada foto de vacaciones en la playa, un recordatorio de dónde había ido a parar el dinero que debía haber arreglado el tejado de su propia casa. Su dedo se detuvo sobre el ratón al ver una foto de Sofía y Roberto brindando con champán en lo que parecía un restaurante con estrellas Michelin. La fecha coincidía con la semana en que su lavadora se había descompuesto y ella había tenido que lavar a mano durante un mes entero, pensando que no podía permitirse la reparación. Su investigación se volvió más profunda. En el perfil de LinkedIn de Roberto, una nueva conexión llamó su atención: Patricia Martínez, la madre de Sofía. El perfil de Patricia proclamaba con orgullo sus extensas conexiones en medios locales y su labor filantrópica. Carmen hizo clic. Aparentemente, Patricia era amiga íntima de la editora de la sección de sociedad del periódico local. La boca se le secó. Las piezas empezaban a encajar de una manera siniestra. Luego buscó a Eduardo Martínez. El padre de Sofía, un ejecutivo bancario retirado, lucía en su perfil profesional décadas en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. Su Instagram era un escaparate de su vida bendecida: almuerzos de caridad donde sonreía para la cámara junto a políticos locales, catas de vino privadas, vacaciones en lugares exóticos cuyos nombres Carmen apenas podía pronunciar. Todo construido sobre el dinero de otras personas. Y durante los últimos 5 años, sobre su dinero. Una ira fría, mucho más peligrosa que el calor de la rabia, se instaló en su pecho. No era solo el desprecio, era la arrogancia de creer que podían pisotearla sin consecuencias, de exhibir un estilo de vida que ella subsidiaba mientras la excluían de su mesa. Cerrando la laptop con un golpe seco, decidió que había visto suficiente. Ya no necesitaba más pruebas. Necesitaba acción. Tomó el teléfono y marcó el número del banco, esta vez sin la menor vacilación. Mientras esperaba a ser atendida, sus ojos recorrieron la cocina, las paredes desconchadas, el frío que se filtraba por las ventanas, el silencio de una casa que había sido estrangulada financieramente para mantener a flote un palacio ajeno. «Buenos días, quiero cancelar una transferencia automática mensual», dijo con una voz que no delataba emoción alguna cuando una representante contestó al otro lado. «Claro, señora Rodríguez. ¿Puede proporcionarme los datos de la cuenta de destino?» Carmen recitó el número de la cuenta de Roberto, el mismo que tenía memorizado desde el día en que firmó como codeudora, un acto que entonces creía de amor y que ahora sabía que era de ingenua sumisión. Hubo un clic de teclas. «Entiendo. Es la transferencia de $2.800 a la cuenta de Wells Fargo, a nombre de Roberto Rodríguez y Sofía Martínez. ¿Está segura de que desea cancelarla de forma permanente?» «Completamente segura», afirmó Carmen, sin un ápice de duda. «Efectivo inmediatamente. Queda cancelada. Le informo que el próximo pago de la hipoteca de esa propiedad vence en 15 días. Sin su transferencia, la cuenta quedará en descubierto y podrían generarse cargos por mora, e incluso, de persistir el impago, iniciarse un proceso de ejecución hipotecaria». La voz de la representante era profesional, pero Carmen detectó un tenue hilo de preocupación. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?» Carmen miró fijamente la foto de Carlos en la repisa. Sus ojos, llenos de una firmeza que ella ahora emulaba, parecían animarla. «Sí», dijo, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Quiero iniciar el proceso para retirar mi nombre como codeudora de esa hipoteca. Envíeme por favor los formularios necesarios a mi correo electrónico». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «Señora Rodríguez, ese es un proceso más complejo y requiere la aprobación del otro titular, o en su defecto, una refinanciación de la deuda por parte de su hijo». «Entonces envíeme los formularios para iniciar ese proceso complejo», insistió Carmen, con la misma paciencia glacial. «Y cualquier documentación que detalle todos los pagos que he realizado a esa cuenta en los últimos 5 años. Necesito un desglose completo». Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. La quietud de la cocina era ahora diferente. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el de la expectación, como el momento de calma antes de que estalle una tormenta. Había cortado el flujo de dinero. Ese era solo el primer movimiento, el más obvio. Pero sabía, con esa nueva claridad que la habitaba, que Roberto y Sofía no se rendirían tan fácilmente. La llamada del banco sería la primera señal de alarma en su mundo perfecto, y Carmen necesitaba estar preparada para la réplica. Abrió de nuevo la laptop y comenzó a redactar un meticuloso documento en un procesador de textos. Lo tituló Cronología de hechos.
Empezó con la fecha de la muerte de Carlos, el punto de inflexión en el que su rol había mutado de madre a proveedora. Anotó cada gran desembolso, cada préstamo que nunca fue devuelto, cada regalo que en realidad era una obligación. Luego, en otra columna, anotó las fechas clave de su exclusión progresiva, la Navidad en la que le pidieron que no se esforzara en cocinar porque Sofía había encargado un menú gourmet, el cumpleaños de Roberto al que llegó tarde porque le pidieron que cuidara al perro mientras ellos iban a un spa, hasta llegar al brutal "no serás bienvenida" de la víspera. Era más que una lista de agravios. Era el mapa de su propia abdicación, y al mismo tiempo, el plano de su reconquista. Cada palabra que tecleaba era un clavo en el ataúd de la mujer complaciente que había sido. Al finalizar, guardó el documento en una memoria USB y la guardó en un cajón, junto con las joyas sencillas que Carlos le había regalado y que nunca se había puesto por miedo a perderlas. Ahora entendía que ya había perdido cosas mucho más valiosas. Se levantó y se acercó a la ventana. La nieve había cesado, dejando un paisaje lavado, puro y gélido. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer mayor, con las huellas del cansancio y la decepción, pero con una luz nueva en la mirada. La mujer que saldría de esa casa esa mañana no era la misma que había colgado el teléfono con el banco. Había dado el primer paso tangible, había pasado de la indignación a la acción estratégica. Y en el frío aire de la mañana, mientras planeaba su próximo movimiento, Carmen Rodríguez, por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su propia vida. Sin pensarlo, casi por instinto, sus dedos abrieron el cajón de la mesilla de noche. Allí, enterrado bajo un pañuelo de seda que ya no usaba, estaba el cuaderno. Su verdadero testamento. Lo sacó, sintiendo el peso áspero de la tela gastada en la yema de los dedos. Lo abrió por la primera página. La letra, firme y decidida, le resultó a la vez propia y ajena. Allí empezaba todo. O allí, al menos, había decidido empezar ella. Estoy completamente segura. Efectivo inmediatamente. El silencio que siguió solo fue roto por el tecleo distante, un sonido que sellaba un destino. Entendido. La transferencia automática de $2,800 mensuales a Wells Fargo, cuenta terminada en 3847, ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Su mirada recorrió la cocina, ese testimonio silencioso de sus años de abnegación. El refrigerador que rechinaba, cuya puerta a veces se resistía a cerrar bien, las paredes cuya pintura amarillenta contaba historias de veranos e inviernos pasados, las ventanas que silbaban con cada ráfaga de viento, dejando colar un frío que era más que meteorológico. No, dijo, y la palabra le supo a libertad, a un sabor olvidado. No, eso es todo. Al colgar, el silencio de la casa no fue vacío, sino pleno. Era el sonido de una página que se volteaba, de un capítulo que terminaba con un punto final definitivo. Afuera, tras el cristal empañado, la oscuridad de diciembre se cernía sobre la ciudad, pero las ventanas de las casas vecinas brillaban como pequeños faros de intimidad y calidez. Eran mundos donde las familias se reunían sin cálculos, sin la necesidad de esconder orígenes o de pedir disculpas por existir. Esa normalidad, tan simple y a la vez tan lejana para ella, le produjo una punzada de anhelo, pero también de determinación. Los números danzaron en su mente, no como una carga, sino como una posibilidad. Por primera vez en un lustro, el presupuesto del mes siguiente no presentaría un déficit angustiante. Por primera vez desde que el cáncer se había llevado a Carlos, podría contemplar reparar la luz del porche cuyo cableado defectuoso la sumía en la oscuridad cada noche, podría llenar la despensa con alimentos que no fueran la opción más barata, quizás incluso atreverse a soñar con un viaje, por modesto que fuera, a un lugar donde nadie la conociera y donde no tuviera que ser la madre, la suegra, la proveedora o la intrusa. Con movimientos pausados pero decididos, reunió los papeles que habían gobernado su vida los últimos años. Los estados de cuenta bancarios, las confirmaciones de transferencia, los documentos de la hipoteca que la nombraban CEO deudora. Cada hoja era un fragmento de su martirio, un recordatorio de cada sí dicho cuando su alma gritaba no. Los apiló con un cuidado casi ritualístico sobre la repisa de la chimenea que rara vez usaba. Encendió un fósforo, observó la pequeña llama danzar antes de tocar el papel, y entonces la conflagración comenzó. Las llamas crecieron, alimentándose de 5 años de sacrificio silencioso. El calor le acarició el rostro, un calor vivo y real que contrastaba con el frío emocional en el que había estado sumida. Observó cómo los números se enroscaban en carboncillo, cómo las firmas se desvanecían, cómo el papel se convertía en ceniza liviana. No era un acto de ira, sino de liberación. Estaba incinerando a la mujer que permitía, a la madre que se anulaba, a la viuda que creía que su único propósito era servir.
El crepitar de las llamas era la banda sonora de su renacer. Cuando solo quedaron brasas y rescoldos, una calma profunda se apoderó de ella. La casa seguía siendo la misma, con sus grietas y sus suspiros, pero el aire era diferente, más ligero, como si se hubiera disipado una niebla tóxica. Se sirvió una taza de té, dejando a un lado las bolsitas genéricas por una hoja suelta que guardaba para ocasiones especiales. Esta, sin duda, lo era. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde Carlos y ella habían soñado con un retiro junto al mar, donde habían celebrado los pequeños triunfos de Roberto, donde habían construido una vida a base de risas y proyectos compartidos. Esa vida, sentía ahora, había sido traicionada no solo por su hijo, sino por ella misma, al permitir que su amor se convirtiera en moneda de cambio. Sacó una libreta y un bolígrafo. No era el momento del laptop, con su fría luz azul. Necesitaba la materialidad del papel, la conexión física entre el pensamiento y la acción. En la primera página, escribió una sola palabra: Reconquista. Luego, comenzó a trazar su estrategia. Sabía que la llamada de Roberto no tardaría en llegar, primero confundida, luego herida, y finalmente, airada. Sofía movería sus hilos, Patricia emplearía su condescendencia pasivo-agresiva, y Eduardo usaría su influencia. Ella no subestimaba a sus oponentes. Pero ya no los veía como familia, sino como adversarios en una batalla por su propia identidad. El primer paso estaba dado. El flujo de dinero, ese cordón umbilical tóxico, había sido cortado. Ahora necesitaba fortificar su posición. Revisó sus ahorros, los magros fondos que había logrado acumular a pesar del drenaje constante. Era suficiente para respirar, para planear. Lo siguiente sería la documentación. Comenzaría un diario detallado de cada interacción, cada llamada, cada mensaje. Reuniría toda la evidencia de su contribución financiera, no para mostrársela a ellos, sino para recordarse a sí misma la magnitud de la injusticia. Y, lo más importante, buscaría asesoría legal. Necesitaba entender sus derechos, los riesgos, el terreno sobre el que se estaba moviendo. Miró por la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul pálido. Las luces navideñas de los vecinos se apagaban una a una, cediendo el turno al nuevo día. Carmen Rodríguez no había dormido, pero no sentía cansancio. Sentía la claridad nítida y fría del acero. La llama en la chimenea se había extinguido, pero otra ardía dentro de ella. La batalla por su dignidad, por el respeto a la memoria de Carlos, por el derecho a ocupar un espacio en el mundo sin pedir permiso, acababa de comenzar. Y ella, por primera vez en 8 años, estaba lista. 3 días después, el teléfono de Carmen comenzó a sonar sin parar. Primero fue Sofía, su voz dulce y falsa, preguntando sobre un malentendido con el banco. Carmen no respondió. Luego Roberto, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Ella los escuchó todos, pero no devolvió ninguna llamada. Cada tono de voz, cada matiz de preocupación fingida o genuino pánico, era una pieza más de información que anotaba mentalmente para su diario. El cuaderno de tapa dura yacía abierto sobre la mesa de la cocina, la palabra Reconquista mirándola fijamente desde la primera página, un recordatorio silencioso de su nuevo propósito. Finalmente, Patricia Martínez llamó. Carmen decidió contestar esta. Era hora de tener una conversación que había estado esperando 5 años. Antes de deslizar el dedo para responder, encendió la grabadora de voz de su teléfono. No era paranoia, era documentación. Carmen, la voz de Patricia goteaba falsa dulzura, como un jarabe demasiado espeso. Escuché sobre el pequeño malentendido con el banco. No hay malentendido, Patricia. Simplemente dejé de financiar el estilo de vida de tu hija. La voz de Carmen era un muro de hormigón, sin grietas por donde pudiera colarse la condescendencia de la otra mujer. Una pausa. Carmen podía escuchar el crujido distintivo de bolsas de compras de lujo en el fondo. Probablemente gastando dinero que, hasta hacía apenas 72 horas, debería haber ido directo al pago de su hipoteca. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mi familia. Somos gente muy tradicional. Esperamos una cierta atmósfera durante las fiestas. Una cierta atmósfera, repitió Carmen, permitiendo que la frase se columpiara en el aire entre ellas, cargada de un escepticismo deliberado. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Toda esa comida mexicana picante y música alta. Patricia soltó una risita leve, como si compartieran una broma íntima. Y francamente, Carmen, son gente educada. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte.
Ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo físico, pero Carmen no se inmutó. 8 años mordiéndose la lengua, tragándose insultos por el bien de Roberto, fingiendo no notar la forma en que Sofía la miraba como si fuera algún tipo de ayuda contratada, le habían enseñado a absorber el impacto en silencio. Visualizó cada palabra ofensiva como una pieza de evidencia más, un clavo en el ataúd de su antigua sumisión. Mi tipo de comida, dijo Carmen, su voz manteniéndose nivelada y controlada, como la superficie de un lago helado. No era una pregunta, sino una invitación a que Patricia cavara su propia tumba un poco más. Sí, cariño. No es nada personal, es solo una cuestión de compatibilidad. El tono de Patricia se volvió aún más paternalista. Roberto y Sofía están construyendo una vida con ciertos estándares, con unas expectativas sociales. Es importante para la carrera de Roberto, para sus conexiones. Eduardo ha sido fundamental para presentarlo en los círculos adecuados. Tu presencia, con todo respeto, a veces introduce un elemento de fricción. Carmen cerró los ojos por un segundo, imaginando la mesa de Navidad en la casa de su hijo. Visualizó a Eduardo pontificando sobre vinos, a Patricia elogiando el buen gusto de Sofía, a Roberto sentado en silencio, traicionando con su aquiescencia cada recuerdo de las cenas ruidosas y llenas de vida en su mesa, del olor a canela y clavo que impregnaba la casa, de las risotas de Carlos cuando contaba una anécdota graciosa. Eso era lo que consideraban fricción. La vibración de una vida real. Entiendo, dijo Carmen, y por primera vez en la conversación, no mentía. Estaba empezando a entenderlo todo con una claridad dolorosa y absoluta. Es una cuestión de estándares. Exactamente. La voz de Patricia sonó aliviada, como si creyera haber conseguido una conversión. No se trata de que no te queramos, se trata de lo que es mejor para todos. Para la unidad familiar. La unidad familiar. Carmen miró el cuaderno abierto, a la palabra Reconquista. Esa unidad se había construido sobre su silencio y su cuenta bancaria. ¿Y esta unidad familiar? Preguntó Carmen, con una calma que empezaba a resultar inquietante. Incluye que yo siga siendo el cajero automático personal, a pesar de ser un elemento de fricción. El silencio del otro lado de la línea fue repentino y absoluto. El crujido de las bolsas se detuvo. Carmen podía casi sentir el choque de Patricia al recibir un desafío directo. Estaba tan acostumbrada a la complicidad de Carmen, a su deseo de evitar conflictos, que la resistencia la tomó por sorpresa. Eso es injusto, Carmen, replicó Patricia, recuperando la compostura con un deje de frialdad. Nunca te hemos pedido nada que no hayas ofrecido libremente. Roberto es tu hijo. Uno ayuda a su familia. María, Dios lo tenga en su gloria, nunca puso condiciones a su apoyo. Mencionar a Carlos, usar su nombre como si fuera un argumento a su favor, encendió una llama fría en el pecho de Carmen. No hables de mi esposo, dijo, y su voz, por primera vez, mostró el filo del acero que había debajo. Tú no tienes derecho. Simplemente digo que él entendía la importancia de la discreción, de la adaptación. Patricia había cruzado una línea y lo sabía, pero su arrogancia no le permitía retroceder. Entendía que en algunos entornos es mejor mimetizarse. Carmen sintió que toda la rabia, la humillación y la traición de 8 años se compactaban en una sola bola de determinación helada en su estómago. Ahí estaba, la verdad desnuda y repugnante. Para ellos, Carlos, el hombre que había construido un imperio desde la nada, no era un ejemplo de éxito, sino de sumisión. Alguien que sabía mimetizarse. Patricia, dijo Carmen, y su voz era ahora un susurro cargado de una autoridad que la otra mujer nunca le había oído. Escúchame con atención. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir. Tu hija y tu yerno ya no tendrán acceso a mi dinero. Y tú y yo ya no tenemos nada más que discutir. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. La mano no le temblaba. Al contrario, sentía una firmeza nueva, como si hubiera soldado una pieza fundamental de su esencia que llevaba años agrietada. Apagó la grabadora y guardó el archivo de audio con la fecha y el nombre, 23-diciembre-conversación-Patricia. Se levantó y se acercó a la ventana. El cielo de la mañana estaba despejado, implacablemente frío. La llamada no había sido una sorpresa, sino la confirmación de todo lo que había anotado en su cuaderno bajo la palabra Reconquista. No se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto. De la memoria de su marido. De su lugar en el mundo. El teléfono vibró de nuevo en la mesa. Era Roberto, otra vez. Lo miró sonar,
observando cómo la pantalla se iluminaba y se oscurecía con su nombre. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba, el mundo en el que ella había aceptado un rincón a cambio de migas de afecto. Ahora, ese mundo se sentía pequeño y lejano. En el silencio que siguió, Carmen no sintió vacío, sino una expansión. El espacio que antes ocupaba la ansiedad por complacer, por ser aceptada a medias, ahora estaba lleno de un propósito silencioso y feroz. La batalla, como había previsto, había comenzado. Y ella, armada con la verdad y la evidencia de 5 años de explotación, no tenía la menor intención de perder. Tomó el bolígrafo y, debajo de Reconquista, escribió con letra clara y decidida, línea frontal establecida. El enemigo ha mostrado su verdadero rostro. No hay vuelta atrás. Patricia soltó finalmente todo el peso de la verdad, y Carmen escuchó en silencio, con el auricular pegado a la oreja y la mirada fija en la tetera que había sido un regalo de bodas de Carlos. María entendía su lugar mejor que tú, soltó finalmente Patricia, cruzando una línea invisible que no solo separaba el presente del pasado, sino la condescendencia del desprecio absoluto. Carmen sintió que todo su cuerpo se tensaba, cada músculo convertido en un alambre de acero. El nombre de su difunto esposo, usado con esa ligereza, resonó como un golpe en el silencio de su cocina. «¿Qué dijiste sobre mi esposo?», preguntó, y su propia voz le sonó extraña, fría y medida, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. «Solo digo que él sabía cómo integrarse mejor. Era más discreto. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no estaban hechos para él, y no insistía en ocuparlos», remató Patricia, y en su tono había un dejo de nostalgia por un tiempo en el que, según su percepción, las cosas estaban en su sitio correcto. La línea se sumió en un silencio cargado. Carmen no veía las paredes de su cocina, sino la imagen de Carlos, su Carlos, el hombre que había levantado un negocio próspero desde cero, con las manos callosas y una determinación feroz. El hombre que había dado empleo a más de 50 personas, que había pagado más impuestos en un año bueno de lo que el altivo Eduardo Martínez había ganado probablemente en su mejor ejercicio. Y ahora, la mujer que se creía su superior moral y social lo reducía a un hombre que conocía su lugar, que aceptaba con docilidad los límites que otros trazaban para él. La injusticia de aquella afirmación, la grotesca tergiversación de la esencia de su marido, encendió una fría llama de indignación en su pecho. «Patricia», dijo Carmen, y su voz descendió a un registro grave, una tonalidad de autoridad que la otra mujer nunca le había oído. Era la voz de la mujer que había negociado contratos, que había capeado crisis, la que había sobrevivido. «Quiero que escuches muy cuidadosamente. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir. Tu hija y tu yerno ya no tendrán acceso a mi dinero. Y tú y yo ya no tenemos nada más que discutir». Colgó el teléfono sin esperar respuesta. La mano no le temblaba. Al contrario, sentía una firmeza nueva, como si hubiera soldado una pieza fundamental de su esencia que llevaba años agrietada. Apagó la grabadora que había activado al reconocer el número de Patricia a la pantalla y guardó el archivo de audio con la fecha y el nombre, 23-diciembre-conversación-Patricia. Cada palabra de desprecio, cada insinuación clasista, estaba ahora preservada digitalmente. Era un arma más para el arsenal que estaba construyendo. Se levantó y se acercó a la ventana. El cielo de la mañana estaba despejado, de un azul implacablemente frío. La llamada no había sido una sorpresa, sino la confirmación de todo lo que había anotado en su cuaderno de tapa dura bajo la palabra Reconquista. No se trataba solo de dinero, de los miles de dólares dilapidados. Se trataba de respeto. De la memoria de su marido, mancillada por la arrogancia de quienes se creían mejores. De su propio lugar en el mundo, que ella había permitido que fuera reducido a un rincón incómodo en la vida de su hijo. El teléfono vibró de nuevo en la mesa, rompiendo el silencio victorioso. Era Roberto, otra vez. Lo miró sonar, observando cómo la pantalla se iluminaba y se oscurecía con su nombre, una llamada intermitente y ansiosa. Era el sonido de un mundo que se desmoronaba, el mundo en el que ella había aceptado un rincón a cambio de migas de afecto condicionado. Ahora, ese mundo se sentía pequeño, lejano y profundamente tóxico. En el silencio que siguió al último timbre, Carmen no sintió el vacío que tantas veces la había acompañado, sino una expansión. El espacio que antes ocupaba la ansiedad por complacer, por ser aceptada a medias, por morder su lengua hasta sangrar, ahora estaba lleno de un propósito silencioso y feroz. La batalla, como había previsto desde el momento en que Roberto le dijo que no era bienvenida, había comenzado en serio. Y ella, armada con la verdad, la evidencia tangible de 5 años de explotación financiera y ahora la prueba auditiva de la vileza de los Martínez,
no tenía la menor intención de perder. Tomó el bolígrafo, el mismo que usaba para anotar los gastos que luego pagaba para la casa de su hijo, y debajo de Reconquista, escribió con letra clara y decidida, sin un ápice de duda, línea frontal establecida. El enemigo ha mostrado su verdadero rostro. No hay vuelta atrás. Era hora de planear el siguiente movimiento, pero esta vez no desde la trinchera de la víctima, sino desde el centro de mando de una estratega. Abrió su laptop y abrió una nueva pestaña en el navegador. No era suficiente con haber cortado el flujo de dinero. Necesitaba contraatacar, no con rabia, sino con la precisión de un cirujano. Recordó el artículo del periódico, la historia falsa que Eduardo había logrado plantar. Si ellos jugaban sucio con los medios, ella jugaría con la verdad, pero de una manera que no pudieran ignorar. Su siguiente llamada no fue al banco, ni a un abogado. Marcó el número de la redacción del periódico local y preguntó por Sandra Jiménez, la periodista que había firmado el artículo difamatorio. Cuando la conectaron, su voz fue tan firme como lo había sido con Patricia. Señorita Jiménez, habla Carmen Rodríguez. Usted publicó una historia sobre mí hace unos días. Tengo información que demuestra que esa historia no solo es falsa, sino que fue orquestada por la misma persona a la que usted citó como víctima. Tengo documentos. Tengo grabaciones. Si está interesada en la verdadera historia, la espero mañana a las 10 en la mañana en el café La Paloma. Colgó antes de que la periodista pudiera responder con más que un sí, claro. La táctica era arriesgada, pero necesaria. Tenía que quitarle su plataforma, tenía que exponer la red de influencias y mentiras que los Martínez habían tejido a su alrededor. Mientras preparaba un té, su mirada cayó sobre una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Era ella con Carlos y un Roberto de 8 años, sonrientes frente a un árbol de Navidad mucho más modesto que el que ahora dominaba la sala de su hijo. Sonreían de verdad, con los ojos brillantes. Esa era la herencia que estaba defendiendo, no el dinero, sino la dignidad de aquellos recuerdos, el valor de aquel amor que nunca hubiera exigido que alguien conociera su lugar. El siguiente movimiento estaba en marcha. Y Carmen, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía completamente viva. Carmen pasó los siguientes días sumergida en una investigación meticulosa que la consumía desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Su laptop, un modelo antiguo que Carlos le había regalado para su negocio, se convirtió en su centro de comando. La pantalla, siempre limpia y ordenada, ahora estaba plagada de docenas de pestañas abiertas, perfiles de redes sociales, artículos de noticias locales, registros públicos y foros de derecho civil. Cada clic del ratón era un paso más en su emancipación digital. Eduardo Martínez, el patriarca, era su primer objetivo. Su perfil público estaba impecablemente currado, ejecutivo bancario retirado con una carrera intachable, miembro del exclusivo club de campo, Los Álamos, tesorero de la prestigiosa Asociación de Líderes Empresariales de la ciudad. Un hombre con conexiones, con reputación, con mucho que perder. Carmen anotó cada detalle en un cuaderno, trazando un mapa mental de su influencia. Descubrió que Eduardo jugaba al golf cada jueves con el director del periódico local, una información que encontró en una foto de un torneo benéfico. No era una coincidencia. Pero fue el perfil de LinkedIn de Roberto el que le entregó, sin querer, la pieza final del rompecabezas. Su hijo, en un intento por congraciarse con su suegro, había añadido recientemente una nueva conexión, Sandra Jiménez, editora de la sección de Estilo de Vida y Sociedad en El Heraldo Local. La misma Sandra Jiménez, cuyos artículos aduladores sobre los eventos de caridad de Patricia Martínez aparecían con sospechosa regularidad. La conexión era tan clara que casi dolía. Eduardo no solo tenía influencia en los medios locales, tenía a una periodista en su bolsillo, y no dudaría en usarla para proteger el frágil ego de su familia. Carmen necesitaba estar preparada para un contraataque mediático. Sabía que el artículo difamatorio no sería el último. Así que comenzó a organizar su evidencia con la minuciosidad de un archivero. Abrió la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes y extrajo 5 años de estados de cuenta bancarios, los recibos de cada mejora que había pagado en la casa de Roberto, desde el sistema de riego del jardín hasta la lujosa bañera de hidromasaje que Sofía había exigido, y las capturas de pantalla de las redes sociales de su nuera, donde posaba con bolsos de diseñador y compartía check-ins en restaurantes carísimos, todo financiado con el dinero que Carmen enviaba religiosamente. Cada documento era un testimonio mudo de su generosidad y de su explotación. Los imprimió y los clasificó en carpetas de colores, hipoteca, renovaciones, gastos de vida. Fue durante una de esas madrugadas de investigación, con una taza de té frío a su lado, cuando encontró algo que encendió una nueva luz de esperanza,
un artículo de hace 2 años sobre una oleada de fraudes hipotecarios en la región. Varios casos detallaban cómo deudores, principalmente padres o familiares mayores, habían sido persuadidos para financiar propiedades con promesas de cuidado futuro o herencias, solo para ser excluidos posteriormente. El artículo mencionaba la existencia de recursos legales específicos y una organización sin ánimo de lucro, Derechos del deudor, que ofrecía asesoramiento gratuito. Carmen guardó el enlace como si fuera un talismán. No era solo su palabra contra la de ellos, existía un precedente, un marco legal que reconocía su situación. El timbre estridente del teléfono la sobresaltó, sacándola de su concentración. En la pantalla brillaba un número desconocido. No era Roberto, ni Sofía, ni los Martínez. Respiró hondo. La curiosidad pudo más que la precaución. Descolgó. Bueno. Hablo con la señora Carmen Rodríguez. La voz al otro lado era femenina, profesional, pero con un deje de urgencia contenida. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy Sandra Jiménez, del Heraldo Local. Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La periodista. La que había firmado el artículo. ¿Estaba llamando para darle una oportunidad de réplica o para tenderle una nueva trampa? He estado revisando algunos correos anónimos que hemos recibido en la redacción, continuó Sandra, y hay ciertas discrepancias con la información que manejamos para el artículo sobre su persona. Carmen no respondió de inmediato. Evaluó el tono de la mujer. No sonaba confrontacional, sino cautelosamente interesada. Discrepancias es una forma muy suave de llamar a una mentira, señorita Jiménez, replicó Carmen, manteniendo la voz firme. Puede ser, admitió Sandra, inusualmente sincera. Mi editor jefe me ha presionado para que cierre esta historia, pero a mí no me gusta que me utilicen. Recibí una llamada personal de Eduardo Martínez pidiendo el artículo. Fue más una orden que una sugerencia. El corazón de Carmen latió con fuerza. Era la confirmación que necesitaba. Yo tengo la historia real, señorita Jiménez. No es una nota de sociedad. Es una investigación sobre abuso financiero, manipulación y difamación. Hubo un silencio prolongado. Carmen podía casi escuchar el conflicto interno de la periodista al otro lado de la línea. Mi editor no la publicará, dijo Sandra finalmente. Eduardo tiene demasiada influencia. Entonces no se la lleve a su editor, propuso Carmen, la idea tomando forma en su mente en tiempo real. Quédese con la información. Espere. Yo no solo tengo documentos, tengo una grabación de mi conversación con Patricia Martínez donde me dice que mi esposo conocía su lugar. Cuando todo esto estalle, y va a estallar, usted tendrá la exclusiva de fondo. La historia que realmente importa. Esta vez, el silencio fue aún más elocuente. Carmen estaba apostando a que Sandra, ante todo, era una periodista que valoraba una primicia por encima de las órdenes de un editor corruptible. ¿Qué clase de documentos tiene?, preguntó Sandra, y en su voz Carmen escuchó el sonido de la puerta que se entreabría. Todo, respondió Carmen, una sonrisa fría y satisfecha dibujándose en sus labios. Tengo absolutamente todo. Colgó el teléfono sintiendo que el terreno de juego se había nivelado un poco. Ya no era solo la madre despechada contra la familia poderosa. Ahora tenía un posible aliado en el campo enemigo, o al menos, alguien cuya ambición profesional podía ser más fuerte que su lealtad a los Martínez. La partida de ajedrez continuaba, y Carmen, por primera vez, sentía que sostenía algunas de las piezas más valiosas. Abrió la carpeta titulada Grabaciones en su escritorio y pulsó Play. La voz de Patricia, fría y desdeñosa, llenó la habitación silenciosa. María entendía su lugar mejor que tú. Era el sonido de su propia artillería pesada, y estaba lista para usarla. La llamada del abogado Marco Hernández había sido la confirmación de una línea que Roberto había cruzado irrevocablemente. Carmen no se sintió traicionada, esa emoción había quedado atrás, consumida en el fuego que redujo a ceniza sus estados de cuenta. Lo que sintió fue una claridad glacial. Su hijo no había llamado para disculparse o negociar, había enviado a un tercero, un mercenario de la ley, para amenazarla con consecuencias legales. La partida había escalado, y Carmen no tenía intención de retroceder. Colgó el teléfono, y su mirada, fría y decidida, se posó directamente en la carpeta Grabaciones. Allí estaba, el archivo Patricia, línea cruzada. No necesitaba escucharlo de nuevo, ya conocía cada matiz, cada veneno contenido en esas palabras. Lo único que importaba ahora era cómo usaría esa evidencia con la precisión de un cirujano.
La habitación silenciosa se llenó una vez más con la grabación de Patricia Martínez. Carmen escuchó, inmóvil, cada palabra confirmando el desprecio clasista que ahora usaría como arma. No era la primera vez que la oía, pero cada repetición afilaba su determinación. Luego, llegó el fragmento que buscaba, el que era tan valioso como los recibos de los pagos de la hipoteca. La voz de Patricia, goteando un desprecio apenas disimulado. María entendía su lugar mejor que tú. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no eran para él. El nombre de su esposo, profanado por esa boca, hizo que una oleada de frío ira le recorriera la espalda. Carlos, el hombre que había construido un imperio desde la nada, reducido a un hombre que conocía su lugar por una mujer cuyo mayor logro había sido heredar una posición social. Carmen detuvo la grabación. Esas palabras no eran solo un insulto, eran la prueba tangible del desprecio de clase y la arrogancia que sustentaban toda esta situación. Era el núcleo de la verdad que los Martínez intentaban ocultar detrás de su fachada de respetabilidad. Su siguiente movimiento requería una precisión absoluta. No podía confiar solo en Sandra Jiménez, cuya ambición periodística era un arma de doble filo. Necesitaba un frente legal. Recordó el artículo que había encontrado días atrás sobre fraude hipotecario y recursos para deudores engañados. Una búsqueda rápida la llevó al sitio web de la Asociación de Defensa del Consumidor. Encontró un nombre, la doctora Elena Montes, una abogada especializada en abuso financiero a adultos mayores, conocida por su integridad y su tenacidad. Redactó un correo electrónico meticuloso, tan frío y documentado como los paquetes de evidencia que había preparado para la periodista. Adjuntó extractos bancarios clave, la copia de la escritura de la hipoteca donde figuraba como deudora, y un enlace al artículo difamatorio en el periódico. No apeló a la emoción, presentó los hechos como un caso de estudio, explotación financiera sistemática seguida de una campaña de difamación pública cuando la víctima se defendió. Finalizó el mensaje con una línea simple: estoy siendo presionada legalmente para que continúe financiando a mis abusadores. Necesito asesoría para proteger lo que me queda. Envió el correo y, casi de inmediato, una calma extraña se apoderó de ella. Había hecho su jugada. Ahora debía esperar. Pero la espera no fue pasiva. Se levantó y fue a su dormitorio, abriendo el armario donde guardaba las pocas pertenencias valiosas que le quedaban de su vida con Carlos. En un estuche de terciopelo azul estaba el reloj de bolsillo de su esposo, una pieza de filigrana de plata que él había atesorado. No tenía un valor exorbitante, pero era su símbolo de la perseverancia y la dignidad. Lo sostuvo en su mano, sintiendo su peso frío. Era un recordatorio tangible de por qué luchaba. El timbre de la casa sonó, rompiendo el silencio de la tarde. Sorprendida, Carmen se acercó a la ventana. Un mensajero con un sobregrueso de Manila se retiraba hacia su furgoneta. Un frío presentimiento le recorrió la espina dorsal. No era el correo habitual. Abrió la puerta y recogió el sobre. No había remitente, pero su nombre y dirección estaban escritos con una letra pulcra e impersonal que le resultó vagamente familiar. Dentro, encontró un documento legal. Una citación. Roberto y Sofía, representados por el abogado Marco Hernández, la demandaban. La acusación era de incumplimiento de acuerdo verbal de apoyo financiero familiar y enriquecimiento injusto por las mejoras realizadas en la propiedad que, alegaban, había sido un regalo. La audiencia preliminar estaba fijada para el 28 de diciembre. Carmen leyó las líneas una y otra vez, la incredulidad dando paso a una ira silenciosa y absoluta. No solo la habían demandado, sino que tenían la desfachatez de acusarla a ella de enriquecerse injustamente. Era una jugada cínica y desesperada, diseñada para asustarla y forzarla a ceder. Se dejó caer en una silla de la cocina, la citación temblando levemente en su mano. Miró el reloj de bolsillo de Carlos, que había dejado sobre la mesa. La demanda era su declaración de guerra final. Ya no se trataba solo de la hipoteca o de la cena de Navidad. Se trataba de intentar destruirla legal y financieramente por haberse atrevido a decir no. Una hora más tarde, mientras la oscuridad se cernía sobre su pequeña casa, su teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. Era la doctora Elena Montes. La línea de asunto decía: consulta urgente, abuso financiero. El mensaje era breve y directo: señora Rodríguez, he revisado su documentación. Tenemos un caso sólido de explotación económica y difamación. No se deje intimidar por su hijo. Esta demanda es una táctica de acoso. Mi oficina lo representa. Llámeme mañana a las 9 de la mañana para discutir nuestra contrademanda.
Carmen apagó el teléfono. La batalla legal sería larga y desagradable, pero ya no estaba sola. Tenía un arma poderosa en la grabación de Patricia, una abogada de principios en su esquina y la evidencia incontrovertible de su generosidad abusada. Miró por la ventana hacia las luces navideñas de sus vecinos. Esta Navidad no habría paz en su familia, pero tampoco habría más sumisión. Roberto había elegido su bando, y Carmen, con el frío peso del reloj de Carlos en su mano, había elegido el suyo. La guerra había comenzado, y ella, por primera vez, contaba con el terreno y la artillería para ganarla. La noticia del periódico apareció 2 días después. Carmen estaba tomando su café matutino cuando vio su propia foto mirándola desde la página 3. El titular decía: Madre abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante advertencia de tormenta invernal. Sus manos se quedaron quietas alrededor de la taza de porcelana, la misma que Carlos había elegido por su equilibrio perfecto entre el asa y el borde. Ahí estaba ella en blanco y negro, una foto vieja de su sitio web de negocios, probablemente de 5 años atrás, cuando aún creía que el sacrificio era sinónimo de amor. Debajo, una historia que hizo que su sangre se enfriara y su temperamento se encendiera en igual medida. Cada palabra era un dardo envenenado, cuidadosamente elaborado para presentarla no como una madre traicionada, sino como un monstruo de insensibilidad. Eduardo y Patricia Martínez, visitando a su hija para Navidad, fueron abandonados en el aeropuerto durante más de 4 horas el domingo cuando la familiar Carmen Rodríguez no apareció para un recogido previamente acordado. La pareja, ambos en sus últimos 50, esperaron en temperaturas gélidas mientras se emitía una advertencia de tormenta invernal para la región. Carmen soltó una risa amarga que resonó en la cocina vacía. Asterisco advertencia de tormenta invernal. Recordó ese domingo con perfecta claridad. Había hecho 11 grados centígrados y un sol pálido pero persistente había bañado la ciudad. Ni un solo copo de nieve. Ni una sola nube siquiera. La falsedad del artículo era tan descarada que casi admiraba la audacia. No podíamos creer que alguien simplemente nos abandonara así, declaraba Eduardo Martínez, ejecutivo bancario retirado, su foto mostrando un rostro compungido y una chaqueta de lujo. Llamamos repetidamente, pero la señora Rodríguez nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones climáticas peligrosas. Carmen leyó el artículo 3 veces, cada vez con más detenimiento, buscando en vano una mención, una sola línea, que hiciera referencia al rechazo en la cena de Navidad. No había ni una pizca de contexto sobre los años de explotación financiera, sobre los más de $200.000 drenados de su vida para llenarla de ellos. No se hablaba de las humillaciones, de los comentarios despectivos sobre su comida, su cultura, su clase. Solo ella, la villana de una obra que no había escrito, la mujer despiadada que abandonó a pobres turistas ancianos durante una tormenta de nieve que solo existía en la imaginación fértil de los Martínez. Un fuego frío comenzó a arder en su pecho, reemplazando la inicial incredulidad. Esto no era un simple contraataque, era una declaración de guerra total, una jugada calculada para aniquilar su reputación y aislarla por completo. Eduardo había utilizado sus conexiones, su influencia de antiguo ejecutivo, para torcer la verdad hasta convertirla en esta farsa patética. Era un mensaje claro: asterisco nosotros controlamos la narrativa. Nosotros tenemos el poder. Asterisco dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. El café se agitó, amenazando con derramarse. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la calma mundana de su vecindario. Los niños jugando, un vecino sacando la basura. Un mundo normal, ajeno a la batalla sucia que se libraba entre las páginas de un periódico local. Por un momento, una oleada de cansancio tan profundo que le dobló las rodillas la invadió. ¿Valía la pena? ¿No sería más fácil ceder, aceptar el papel de chivo expiatorio y seguir con su vida? Pero entonces su mirada cayó sobre la caja de madera en el estante, la que guardaba las cartas de Carlos, los planes de jubilación que nunca vivieron. Recordó la determinación en sus ojos, la forma en que siempre le decía: Carmen, la dignidad no es negociable. Es lo único que nos llevamos a la tumba. No podía retroceder. Si esta era la guerra que querían, esta sería la guerra que tendrían. Se dirigió a su dormitorio y abrió el armario. En el fondo, debajo de unas mantas viejas, estaba la caja fuerte pequeña donde guardaba los documentos más importantes. Introdujo la combinación, la fecha del cumpleaños de Roberto, con una ironía que no pasó desapercibida para ella. Sacó la carpeta gruesa, la misma que había mostrado a la periodista Sandra Jiménez. Pero ahora no era suficiente con tener la evidencia, necesitaba usarla de manera estratégica, contundente. Sentada en el borde de la cama,
extendió los documentos sobre el cubrecama. Estados de cuenta, recibos, capturas de pantalla. Y entonces, recordó. El teléfono. Casi lo había olvidado. Durante su última y explosiva conversación con Patricia, instintivamente, casi sin pensar, había presionado el botón de grabación de su smartphone. Carlos se lo había enseñado años atrás, para grabar recordatorios de voz. Nunca pensó que lo usaría para esto. Con manos que ahora temblaban de emoción, no de miedo, buscó el archivo de audio. Lo encontró, etiquetado con la fecha de la llamada. Presionó play. La voz de Patricia, dulce y venenosa, llenó la habitación silenciosa. María entendía su lugar mejor que tú. Él sabía cómo integrarse mejor. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no eran para él. Carmen cerró los ojos, dejando que las palabras, tan llenas de desprecio clasista y racista, se impregnaran en ella. No era solo una prueba, era un arma. Un arma que demostraba la verdadera naturaleza del desprecio que albergaban los Martínez, un desprecio que ahora intentaban ocultar tras la fachada de víctimas respetables. Se levantó, una nueva determinación endureciendo sus facciones. La partida había cambiado. Eduardo había movido su ficha, usando el periódico como tablero. Pero él no contaba con que su oponente no solo tenía los recibos, sino también la voz de su propia esposa admitiendo su arrogancia. Carmen no se limitaría a defenderse. No iba a escribir una carta al editor pidiendo una rectificación. Esa sería una respuesta débil, propia de la mujer sumisa que solía ser. Decidió que su contraataque sería a la misma escala, pero con la verdad de su lado. Tomó su teléfono y buscó el número de contacto de Sandra Jiménez. La periodista le había dado su tarjeta con su número directo después de su reunión, diciéndole que no dudara en llamar si ocurría algo más. Bueno, algo más había ocurrido. Marcó el número. La línea sonó 2 veces antes de que Sandra contestara. Señora Rodríguez, dijo la periodista. Su voz era profesional, pero Carmen detectó un deje de preocupación. He visto el artículo. Lamento mucho que hayan hecho eso. La lástima no es necesaria, señorita Jiménez, respondió Carmen, su voz serena y firme. Lo que necesito es una oportunidad para contar la historia completa. Tengo algo que creo que su editor encontrará iluminador. ¿Algo más?, preguntó Sandra, y Carmen podía casi escuchar el giro de su silla de oficina, su interés periodístico completamente capturado. Sí. Tengo una grabación. De Patricia Martínez. Hablando con toda claridad sobre por qué mi tipo de persona no es bienvenida en su Navidad. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Luego, Sandra habló de nuevo, su tono ahora era bajo y urgente. Una grabación. Obtenida legalmente. En este estado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación telefónica. Yo era esa parte, explicó Carmen, habiendo verificado esa información legal minutos antes en Internet. Es completamente legal. Y su contenido es explosivo. Necesito oírla, dijo Sandra sin vacilar. Por supuesto. Pero esta no es solo una réplica al artículo difamatorio. Esta es la historia real. La historia de cómo una familia adinerada explotó financiera y emocionalmente a una viuda, y luego, cuando ella se defendió, intentaron destruirla pública y profesionalmente. Es una historia sobre clasismo, prejuicio y abuso financiero. Traiga la grabación, dijo Sandra. Su voz ahora era de una determinación que igualaba a la de Carmen. Traiga todo. Mi editor necesita escuchar esto. Si lo que dice es cierto, esto es mucho más grande que una disputa familiar. Esto es una noticia de primera plana. Carmen colgó, una sonrisa fría y satisfecha curvando sus labios por primera vez en días. Miró el periódico abierto en la mesa de la cocina. Su foto seguía allí, acusándola. Pero pronto, muy pronto, esa misma foto estaría junto a un titular muy diferente. Eduardo y Patricia habían subestimado el alcance de su desesperación y la profundidad de su resiliencia. Al declararle la guerra, habían despertado a una oponente que ya no tenía nada que perder y que, por primera vez en 8 años, luchaba en su propio terreno, con sus propias reglas y con la artillería pesada de la verdad incontrovertible. La guerra era total, sí. Pero Carmen, por fin, estaba lista. Carmen no perdió tiempo en preparar su contraataque. Si Eduardo y Patricia querían jugar sucio, ella les mostraría lo que significaba una verdadera guerra. Pasó el día organizando cada documento, cada recibo, cada captura de pantalla en un paquete de evidencia comprensivo. Su mesa de la cocina,
la misma donde había planeado su futuro con Carlos, se transformó en el centro de operaciones de una batalla que nunca quiso pero que ahora estaba decidida a ganar. Ordenó meticulosamente los estados de cuenta bancarios en orden cronológico, cada transferencia de $2,800 marcada con un resaltador amarillo. Reunió los recibos de la cocina de lujo, los pisos de madera y las cortinas de seda, todos pagados con su dinero. Preparó una carpeta con las capturas de pantalla de las redes sociales de Sofía, vacaciones en Cancún, bolsos de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos, cada lujo financiado mientras ella apretaba el cinturón en su casa con goteras. Al día siguiente, con el paquete de evidencia bajo el brazo y una determinación de acero, Carmen se dirigió a la cafetería donde había quedado con Sandra Jiménez. Eligió una mesa en un rincón tranquilo, lejos de miradas indiscretas. La periodista llegó puntual, su expresión era una mezcla de curiosidad profesional y cautela. «Señora Rodríguez, gracias por reunirse conmigo», dijo Sandra, colocando su grabadora profesional sobre la mesa. «Gracias a usted por venir», respondió Carmen, deslizando la carpeta de evidencia hacia ella. «Antes de que empecemos, necesita ver esto». Sandra abrió la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Sus ojos se abrieron gradualmente mientras absorbía la magnitud de la documentación. Los estados de cuenta mostraban una sangría financiera constante y masiva. Los recibos detallaban cada mejora en la casa que Carmen nunca podría disfrutar. Las fotos de las redes sociales de Sofía, con pies de foto que hablaban de éxito propio y esfuerzo recompensado, contrastaban brutalmente con la realidad. «Esto es abrumador», admitió Sandra, alzando la mirada. «Pero las acusaciones sobre los comentarios despectivos y la manipulación mediática son gravísimas. Necesito pruebas concretas». Carmen asintió con serenidad. Sacó su teléfono. «Esta es la grabación de mi conversación con Patricia Martínez». Presionó play. La voz de Patricia, clara y cargada de desdén, llenó el espacio entre ellas. «Asterisco, no están acostumbrados a tu tipo de comida. Toda esa comida mexicana picante y música alta. Y francamente, Carmen, son gente educada. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte. Ya sabes. María entendía su lugar mejor que tú. Él sabía cómo integrarse mejor. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no eran para él». Asterisco. Sandra no pudo disimular una mueca de disgusto. «Dios mío». «Hay más», dijo Carmen, cambiando a otro archivo de audio. Esta vez era una conversación más reciente, una llamada que había recibido de un colega del banco, instigada sin duda por Eduardo, insinuando veladas consecuencias profesionales si no rectificaba su postura con la familia Martínez. La presión era clara, la amenaza, sutil pero presente. Sandra apagó su grabadora por un momento, su rostro era serio. «Señora Rodríguez, esto va mucho más allá de una disputa familiar. Esto es acoso, posiblemente coerción y difamación. Al publicar esto, se expone a un contraataque legal feroz. Los Martínez tienen recursos». «Lo sé», dijo Carmen, su voz era firme pero calmada. «Pero he pasado de tener miedo a tener razón. Ya no me importan sus recursos. Ellos hicieron esto público cuando plantaron esa mentira en su periódico. Mi única opción es responder con la verdad, toda la verdad». La periodista observó a la mujer frente a ella. Vio la fatiga en sus ojos, pero también una fortaleza recién forjada, un temple que solo surge cuando no queda nada que perder. Sandra encendió de nuevo la grabadora. «Cuéntemelo todo, Carmen. Desde el principio». Y Carmen lo hizo. Habló de Carlos, de sus sueños, de la promesa de un retiro juntos que la muerte truncó. Relató cómo, en su dolor, había canalizado todo su amor y sus recursos hacia su hijo, como había dicho sí una y otra vez, creyendo que era por la familia. Describió el dolor sordo de sentirse cada vez más excluida, de ver cómo su presencia se volvía incómoda, cómo sus tradiciones eran menospreciadas. Y luego, relató el golpe final, la prohibición de asistir a la Navidad, la justificación basada en prejuicios y arrogancia. «No se trataba solo del dinero, ¿sabe?», dijo Carmen, con la voz un poco quebrada por primera vez. «Se trataba de que usaran mi amor como un recurso y a mí como un obstáculo. Me convirtieron en el cajero automático y luego en la pariente pobre a esconder». Sandra tomó notas frenéticas, haciendo preguntas puntuales, claras. Quería entender la cronología, las conexiones, el patrón de comportamiento. Al final de la tarde, la carpeta de evidencia estaba abultada con las notas de la periodista y la grabadora contenía horas de testimonio. «Mi editor tendrá que aprobar esto», advirtió Sandra, guardando su equipo. «Y no le voy a mentir,
Eduardo Martínez tiene influencia. Puede que intenten matar la historia. Carmen la miró directamente a los ojos. Entonces lleve la historia a otro lado. Hay otros periódicos, medios digitales. Esta verdad ya no puede quedarse dentro de estas 4 paredes. Si su periódico no quiere publicarla, entenderé que también tienen sus presiones. Esa fue la chispa final. El desafío en la voz de Carmen, la insinuación de que el periódico podía ceder ante la influencia, encendió el orgullo profesional de Sandra. Lo publicaremos, declaró, con una determinación renovada. No será el domingo en la sección local. Será este viernes. Y será en la portada. Necesitamos movernos rápido, antes de que ellos puedan reaccionar. Mientras caminaba de regreso a su auto, Carmen sintió el peso de los últimos días, pero también una ligereza extraña. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa, en lugar de encender la televisión, se sentó en su sillón desgastado y miró por la ventana. La noche había caído y las estrellas titilaban, frías y distantes, en el cielo invernal. Sonó su teléfono. Era Roberto. Lo miró vibrar sobre la mesa, una y otra vez, hasta que la pantalla se oscureció. Luego, un mensaje de texto apareció. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Sofía está histérica. Los Martínez están furiosos. ¿Qué has hecho? Carmen no respondió. En cambio, abrió un cajón y sacó una vieja foto de ella con Carlos y un Roberto adolescente, sonriendo frente a un árbol de Navidad mucho más pequeño y modesto. Esa era la familia que recordaba. La que luchaba junta. La que se quería sin condiciones. Ahora, esa foto era un recordatorio de lo que había perdido y de por qué estaba luchando. No era solo por el dinero o por la venganza. Era por la mujer que había sido antes de que la convirtieran en una nota a pie de página en la vida de su propio hijo. Era por el respeto que se debía a sí misma y a la memoria de su marido. La guerra era total, sí. Pero por primera vez, Carmen no se sentía como una víctima en su propio territorio. Se sentía como una general que, tras años de retirada, finalmente había decidido plantar bandera en el campo de batalla. Y su arma más poderosa, la verdad, ya estaba en movimiento. La reunión con Sandra Jiménez se extendió por 3 horas en el pequeño apartamento de Carmen. Allí, entre el mobiliario modesto y las paredes desconchadas, Carmen presentó cada documento metódicamente, construyendo pieza a pieza un caso irrefutable de manipulación y abuso financiero. La periodista tomaba notas furiosamente, sus ojos ensanchándose con cada nueva revelación que desentrañaba la red de engaños. Esto es mucho más grande de lo que pensé, dijo Sandra, mirando los estados de cuenta extendidos sobre la mesa de la cocina. $237,000 en 5 años. Eso no es ayuda familiar, eso es explotación, terminó Carmen, su voz serena pero cargada de una certeza férrea. Y cuando finalmente dije no, usaron su influencia para destruir mi reputación públicamente. Convirtieron mi bondad en un arma contra mí. Sandra examinó las capturas de pantalla de las redes sociales, las fotos de vacaciones lujosas en Cancún, los bolsos de diseñador y las cenas en restaurantes de 5 estrellas, todo mientras Carmen había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para llegar a fin de mes. El contraste era obsceno. ¿Y su hijo sabía sobre todo esto? ¿Sobre la verdadera magnitud de su situación?, preguntó la periodista, haciendo un gesto sutil hacia la humilde cocina. Mi hijo, dijo Carmen amargamente, eligió la aprobación de los padres de su esposa sobre su propia madre. Me prohibieron asistir a la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para los Martínez. Mi comida era demasiado étnica, mis historias de trabajo demasiado comunes. No. Cada palabra salía con el sabor amargo de la humillación recordada. La grabadora seguía funcionando, capturando cada matiz de su dolorosa revelación. Sandra se inclinó hacia adelante, su expresión era una mezcla de empatía periodística y genuina consternación. Señora Rodríguez, ¿está preparada para las consecuencias de hacer esto público? Los Martínez tienen conexiones. Eduardo conoce gente importante en el ayuntamiento, en la prensa. Esto no se quedará en una simple nota en el periódico. Carmen pensó en Carlos, en cómo habría manejado esto. Él nunca había retrocedido ante la injusticia, nunca había permitido que otros lo pisotearan. Recordó su rostro, serio y decidido, cuando luchaba por sus empleados o defendía un principio. Esa fuerza, que ella creía enterrada con él, resurgía ahora en su propio corazón. Estoy lista, dijo firmemente, sosteniendo la mirada de Sandra.
La verdad necesita ser contada, sin importar las consecuencias. Ya he perdido todo lo que importaba. Lo único que me queda es mi dignidad, y no pienso permitir que me la arrebaten. Sandra cerró su libreta con un gesto definitivo. Esto se publicará el domingo. Primera plana de la sección local. Necesitamos movernos rápido, antes de que ellos puedan reaccionar. Mientras caminaba de regreso a su auto bajo un cielo plomizo que amenazaba con más nieve, Carmen sintió el peso aplastante de los últimos días, pero también una ligera y extraña liberación. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ya no había vuelta atrás. Cada paso que la alejaba del café donde se habían reunido la acercaba a un punto de no retorno que ella misma había elegido. Al llegar a su casa, en lugar de encender la televisión para llenar el silencio, se sentó en su sillón desgastado y miró por la ventana. La noche había caído completamente y las estrellas titilaban, frías y distantes, en el cielo invernal. Parecían testigos mudos de su soledad, pero también de su determinación. Su teléfono, colocado sobre la mesa de centro, vibraba intermitentemente, proyectando un resplandor fantasmagórico en la penumbra de la sala. Era Roberto. Lo miró vibrar sobre la madera desgastada, una y otra vez, hasta que la pantalla se oscureció. Cada vibración era un latido de la vida que había perdido, un eco de la relación que se desmoronaba. Luego, un mensaje de texto apareció, iluminando bruscamente la habitación. Asterisco mamá, por favor. Tenemos que hablar. Sofía está histérica. Los Martínez están furiosos. ¿Qué has hecho? Asterisco las palabras, cargadas de acusación y pánico, flotaron en la oscuridad. Carmen no respondió. No había nada que decir que no hubiera sido ya documentado en los papeles que ahora estaban en manos de Sandra. En cambio, con movimientos lentos y deliberados, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una vieja fotografía enmarcada. Era de ella con Carlos y un Roberto adolescente, sonriendo con genuina felicidad frente a un árbol de Navidad mucho más pequeño y modesto, decorado con esferas de plástico y guías caseras. Esa era la familia que recordaba. La que luchaba junta contra la adversidad. La que se quería sin condiciones ni pretensiones. Ahora, esa foto era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, y al mismo tiempo, la razón fundamental de por qué estaba luchando. No era solo por el dinero o por una venganza mezquina. Era por la mujer fuerte y segura de sí misma que había sido antes de que la convirtieran en una simple nota a pie de página, en un recurso financiero desechable en la vida de su propio hijo. Era por el respeto que se debía a sí misma y, sobre todo, a la memoria del hombre con el que había construido una vida desde cero. La guerra era total, sí. Pero por primera vez en muchos años, Carmen no se sentía como una víctima indefensa en su propio territorio. Al sentarse allí, en la quietud de su sala, con la evidencia de su pasado brillando en una fotografía y la certeza de su futuro impresa en los documentos que pronto serían públicos, se sentía como una general que, tras años de retirada y concesiones, finalmente había decidido plantar su bandera en el campo de batalla. Y su arma más poderosa, la verdad desnuda e incontestable, ya estaba en movimiento, imposible de detener. El silencio a su alrededor ya no era vacío, estaba lleno de la resonancia de su propia fuerza redescubierta. El próximo movimiento ya no dependía de ella, sino de aquellos que habían subestimado el temple de una mujer a la que ya no le quedaba nada que perder. El artículo de Sandra Jiménez se publicó el domingo por la mañana con un titular que hizo que Carmen derramara su café, la verdad detrás del abandono, como una familia usó medios para silenciar a su benefactora. La taza de porcelana se estrelló contra el suelo de la cocina, esparciendo café y fragmentos como un presagio del terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. Pero a diferencia de otras veces, no fue un gesto de desesperación, sino de asombro. Allí, en la primera plana de la sección local, estaba su historia, contada con una claridad brutal que le secó la garganta. La foto que acompañaba el texto no era la imagen desfavorable que los Martínez habían plantado, sino una instantánea que ella misma había proporcionado, Carmen y Carlos, jóvenes y sonrientes, frente a la humilde furgoneta con la que iniciaron su negocio. El contraste no podía ser más elocuente. El teléfono de Carmen explotó con llamadas y mensajes antes incluso de que terminara de leer. El timbre constante rasgó la quietud matutina, llenando la casa de un zumbido de vida que había estado ausente durante años. Su vecina, la señora Gutiérrez, llamó llorando, diciendo que siempre supo que esa familia de Roberto era una panda de aprovechados. Antiguos clientes de su extinto negocio de limpieza de oficinas, cuyos rostros apenas recordaba, ofrecieron testimonio por escrito de su honradez y su ética de trabajo incansable.
Incluso algunos conocidos de Eduardo Martínez llamaron con voces entrecortadas por la vergüenza ajena para confesar que siempre habían sospechado de su arrogancia y su forma despectiva de referirse a los que consideraba inferiores. Pero las llamadas más importantes, las que sellaban el giro definitivo en esta guerra silenciosa, vinieron de lugares inesperados. Un abogado especializado en abuso financiero de ancianos, cuyo nombre aparecía con frecuencia en los tribunales locales, ofreció representación gratuita. Lo que han hecho con usted, señora Rodríguez, es un caso de libro de texto de explotación, dijo con una voz grave y segura. Y no es solo su derecho, sino casi su obligación moral, impedir que lo sigan haciendo con otras personas. Una organización local de viudas, Mujeres Renaciendo, la contactó para que fuera la oradora principal en su próximo evento. Su historia nos ha conmovido a todas, dijo la coordinadora con un temblor de emoción en la voz. Necesitamos que otras mujeres escuchen su valor. El periódico, por su parte, estaba recibiendo cientos de cartas al editor y comentarios en línea, casi todos apoyándola a ella y condenando la manipulación de los Martínez. La marea pública, esa fuerza caprichosa e impredecible, se había vuelto irrevocablemente a su favor. Roberto llamó ese domingo por la tarde, cuando la luz invernal comenzaba a teñir la sala de tonos anaranjados. Su voz, al otro lado de la línea, era apenas un susurro quebrado, como si le costara trabajo formar las palabras. Mamá, leí el artículo. No. No sabía que papá fuera tan importante para ellos. No sabía que te habían tratado tan mal. La mención de Carlos fue un golpe bajo e inesperado. Carmen cerró los ojos, apretando el auricular con fuerza. En el silencio de su mente, vio la imagen de su esposo, de su orgullo recto e inquebrantable, y supo que lo que estaba haciendo estaba bien. Ahora lo sabes, dijo Carmen simplemente, sin permitir que la emoción traspasara la frialdad calculada de su tono. No era el momento de la compasión, sino de la rendición de cuentas. Los Martínez están furiosos, continuó Roberto, su voz cargada de un pánico apenas contenido. Eduardo está amenazando con demandar al periódico por difamación. Dice que arruinará la carrera de Sandra Jiménez. Sofía dice que soy un traidor por no defender a su familia. Que he elegido bando. Carmen notó el uso de su familia, no nuestra familia. La grieta que siempre había estado allí, bajo la superficie, ahora era un abismo insondable. ¿Y tú qué dices, Roberto?, preguntó, posando la mirada en la vieja fotografía enmarcada de aquella Navidad humilde y feliz. El contraste entre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido era desgarrador. Silencio largo del otro lado. Un silencio que se llenó con el peso de 8 años de complicidad, de miradas evitadas y de verdades incómodas enterradas. Finalmente, con un hilo de voz, digo que lo siento, mamá. Por todo. Las palabras flotaron en el aire, frágiles e insuficientes. Carmen miró por su ventana hacia la calle tranquila, donde las luces navideñas de sus vecinos parpadeaban con una normalidad que a ella se le había negado. Lo siento no devuelve 5 años de mi vida, respondió, y su voz sonó serena, no amargada. Era un simple hecho, tan incontrovertible como los números en sus estados de cuenta. Pero es un comienzo. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? La pregunta de Roberto sonó desesperada, la súplica de un niño que ha roto su juguete favorito y espera un milagro para recomponerlo. Sí, dijo ella, y por primera vez en la conversación, una nota de algo que podía parecerse a la esperanza se coló en su voz. Pero tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser. No dijo hijo, dijo hombre. La distinción era crucial. Se trataba de la integridad fundamental de su carácter, de la elección entre la lealtad a quien lo había traído al mundo y la sumisión a quienes lo habían alejado de ella. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil, escuchando el eco de sus propias palabras. El silencio de la casa ya no era vacío, sino que zumbaba con la energía de la verdad liberada. Recogió los fragmentos de la taza del suelo, no con rabia, sino con una determinación tranquila. Cada pedazo de porcelana que tiraba a la basura era como desprenderse de un fragmento de su antigua sumisión. Sabía que la llamada de Roberto no era el final, sino el primer movimiento en una nueva fase del conflicto. Los Martínez, heridos y acorralados, no se rendirían tan fácilmente. Eduardo, con sus conexiones y su orgullo herido, intentaría un contraataque. Pero Carmen ya no era la mujer que se escondía de las consecuencias. Era la general que, tras años de retirada, había decidido plantar su bandera en el campo de batalla. Y su arma más poderosa, la verdad desnuda e incontestable, ya estaba en movimiento, imposible de detener. El próximo movimiento ya no dependía de ella,
sino de aquellos que habían subestimado el temple de una mujer a la que ya no le quedaba nada que perder y todo por ganar, su propio respeto. La Nochebuena llegó gris y fría. Carmen se vistió cuidadosamente con su mejor traje, el azul marino que había usado en ocasiones especiales con Carlos. La tela, ahora un poco holgada en los hombros, le recordó el peso que había cargado desde entonces. Hoy no solo honraba la memoria de su esposo, sino que estaba diciendo adiós a otra versión de sí misma, la mujer que había sido un felpudo para su familia, la que había confundido el sacrificio con la dignidad. Se miró en el espejo del vestíbulo, ajustando el cuello con una precisión casi militar. No había rastro de la mujer herida que había salido de esa misma casa semanas antes. En sus ojos, ahora había una quietud feroz, la calma de quien ha quemado sus naves y no mira atrás. Cargó su maletín de cuero, desgastado en las esquinas, con 12 copias perfectamente encuadernadas de su evidencia. Cada carpeta representaba un año de su vida, un trozo de su alma vendido por la ilusión de pertenecer. Al cerrar la cremallera, sintió el clic final de un capítulo que se cerraba para siempre. Condujo lentamente hacia el vecindario de Roberto, observando cómo las decoraciones navideñas, que antes le parecían acogedoras, ahora se revelaban como fachadas brillantes que ocultaban vacíos profundos. La casa de su hijo brillaba con una intensidad casi agresiva, cada ventana emanando una luz cálida y falsa. Autos de lujo, algunos que reconoció de las redes sociales de los Martínez, llenaban el camino de entrada, como una flota de tanques protegiendo una fortaleza de hipocresía. A través de las amplias ventanas delanteras, Carmen podía ver las siluetas elegantes de los invitados moviéndose como marionetas en una obra de teatro, con Sofía en el centro, jugando de anfitriona en el escenario que el dinero de Carmen había ayudado a comprar. La vio reír, con un vestido que sin duda costaba más de lo que Carmen gastaba en alimentación en un mes, y sintió una punzada de lástima por la farsa en la que su hijo había consentido vivir. Se estacionó en la sombra, al otro lado de la calle, y revisó su reloj. Las manecillas marcaban las 6:45 de la tarde. El momento era perfecto. Lo suficientemente tarde como para que todos estuvieran sentados, comprometidos con la cena y con el vino fluyendo para aflojar lenguas y inhibiciones. Lo suficientemente temprano como para que todavía estuvieran en el plato principal, sus estómagos llenos pero sus mentes aún lo suficientemente agudas como para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. La puerta principal cedió sin resistencia, estaba sin llave, una confianza arrogante de quienes nunca esperaban que los fantasmas del pasado reclamaran su asiento en la mesa. Carmen entró silenciosamente, y el aire cálido, cargado con el aroma a pino artificial y a costoso perfume, golpeó su rostro. Desde el comedor, le llegaban los sonidos de risas forzadas y conversación banal, una sinfonía de superficialidad. Pero, querida, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia, estaba diciendo Patricia con su tono de condescendencia melosa, seguido de un coro de risas complacientes. Asterisco nuestra familia. Las palabras resonaron en los oídos de Carmen como un latigazo. Después de todo lo que habían hecho para excluirla, de marcar tan claramente los límites de su pertenencia, ahí estaban, celebrando su unidad ficticia. Esas dos palabras, más que cualquier insulto directo, encapsulaban la esencia de su ofensa, la reescritura de la historia para borrarla a ella y a todo lo que representaba. Con la espalda recta y el maletín firmemente asido, Carmen cruzó el umbral del comedor. El espectáculo era tan predecible como deprimente. La mesa larga, adornada con porcelana fina y centros de mesa que ella misma había ayudado a pagar, estaba flanqueada por 12 rostros que representaban el círculo íntimo de los Martínez. Y entonces, 12 pares de ojos se volvieron hacia ella. La sorpresa se transformó en incredulidad, luego en incomodidad, y en algunos, en un horror apenas disimulado. Sofía se congeló, su copa de vino tinto suspendida a medio camino de sus labios pintados, una mancha potencial en su impecable vestido blanco. Roberto, sentado a la cabecera, palideció de tal manera que pareció desvanecerse contra el respaldo de su silla. Eduardo y Patricia, en el otro extremo, parecían haber visto un fantasma, sus bocas ligeramente abiertas, sus expresiones congeladas en una máscara de estupefacción pura. El murmullo de la conversación murió instantáneamente, reemplazado por el pesado silencio de lo inesperado. Solo el tenue tintineo de los cubiertos de alguien que había interrumpido su movimiento rompió el quietud. «Buenas noches a todos», dijo Carmen con una calma que reverberó en la habitación como un trueno. Avanzó hacia el aparador de mármol italiano, otra de sus inversiones, y colocó el maletín sobre la superficie pulida con un golpe sordo que sonó como el portazo de una era. «Espero que no les moleste que me una a su celebración navideña. Después de todo, considerando mi significativa inversión en este hogar y en esta familia, sentí que mi presencia era, como mínimo, apropiada». Sin esperar una invitación,
desabrochó las hebillas del maletín. El sonido, metálico y decisivo, hizo que varios comensales se estremecieran. Sacó la primera pila de carpetas, sus manos firmes, sin un atisbo del temblor que quizás habría esperado la audiencia. Como algunos de ustedes pueden saber, ha habido ciertos malentendidos públicos recientemente, continuó, mientras comenzaba a colocar una carpeta frente a cada comensal, como un sombrío menú de la verdad. Pensé que, en el espíritu de la temporada, sería esclarecedor proporcionar algo de contexto. Para asegurarme de que todos en esta mesa tengan una comprensión completa de los hechos antes de que tomen partido o formen opiniones. Su mirada se posó por un instante en Roberto, cuyo rostro era un torbellino de conflicto y vergüenza. Luego, barrió la mesa, encontrando los ojos de los invitados, uno por uno. Algunos bajaron la mirada, incómodos, otros la sostuvieron con curiosidad creciente. Esto, dijo, golpeando suavemente la portada de una carpeta frente a un caballero de edad avanzada que parecía especialmente incómodo, no es una acusación. Es un estado de cuenta. O, para ser más precisos, 5 años de estados de cuenta. $168,000 en pagos de hipoteca que salieron de mi cuenta para entrar a la de Wells Fargo, cuenta terminada en 3.847. Un susurro recorrió la mesa. La mujer sentada junto a Eduardo, con un collar de perlas que probablemente costaba tanto como un pago de hipoteca, abrió su carpeta con dedos titubeantes. Sus ojos se ensancharon al ver las filas y filas de transferencias bancarias, todas destacadas en amarillo. Y eso, añadió Carmen, sacando otra serie de documentos, es solo la hipoteca. Esto de aquí, colocó una hoja con fotografías de la cocina antes y después, es la renovación de la cocina. $15,000. Y esto, mostró un recibo de la tienda de muebles, es el sofá de cuero en el que están sentados. $4,200. Caminó lentamente alrededor de la mesa, depositando evidencia tangible de su vida sacrificada frente a cada plato de comida medio vacío. Cada recibo era un fragmento de su renuncia, cada estado de cuenta una prueba de su silencio comprado. Todo esto, por supuesto, lo di voluntariamente, declaró, haciendo una pausa dramáticamente en el centro de la habitación. Lo di por amor. Por la creencia de que la familia, la verdadera familia, se sostiene mutuamente. Hasta que, naturalmente, se me informó que mi presencia en esta misma casa, para la Navidad, sería inapropiada. Que mi comida era demasiado picante, mis historias demasiado mundanas, y mi educación insuficiente para la conversación intelectual de esta distinguida familia. Las palabras colgaron en el aire, envenenando el aroma a pavó y salsa. Los rostros alrededor de la mesa ya no mostraban solo incomodidad, sino una lenta y creciente comprensión. Algunos miraban a Eduardo y Patricia con reproche abierto. La fachada perfecta de los Martínez se estaba agrietando, y por las grietas se filtraba la fea verdad que Carmen había traído consigo, empaquetada ordenadamente en 12 carpetas idénticas. La batalla por la narrativa había llegado a su puerta, y Carmen no había venido a pedir perdón. Había venido a presentar los hechos. Lo que siguió fue una confrontación que ninguno de los invitados olvidaría jamás. Carmen distribuyó sus paquetes de evidencia alrededor de la mesa, observando cómo 12 personas comenzaban a examinar años de explotación financiera documentada. Estados de cuenta, recibos, capturas de pantalla de redes sociales, todo organizado meticulosamente. Aquí están los registros bancarios, dijo conversacionalmente. 5 años de apoyo financiero. $168,000 solo en pagos de hipoteca, sin contar el pago inicial, renovaciones, muebles y todo lo demás que ven a su alrededor. El silencio en la habitación era ensordecedor excepto por el crujir de papeles mientras los invitados absorbían las cifras, las fechas, la prueba innegable de su generosidad y el engaño de ellos. Una mujer mayor con perlas miró fijamente los estados de cuenta. Eduardo, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara de la generosidad de esta mujer y luego atacarla públicamente cuando ella finalmente dijo que no? Eduardo, cuya compostura cuidadosamente mantenida se estaba desmoronando, balbuceó algo sobre circunstancias especiales y entendimiento incompleto de la situación. Carmen colocó copias del artículo del periódico sobre la mesa. Hablemos de lo que ustedes le dijeron a los medios sobre mí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los invitados reconocieron la foto de Carmen del artículo difamatorio que había circulado días antes. Patricia intentó recuperar el control. Carmen, esto es completamente inapropiado. Estás haciendo una escena. ¿Una escena? Carmen casi se rió. No, Patricia.
Una escena es lo que hiciste cuando usaste las conexiones de tu esposo para plantar una historia falsa en el periódico. Esto es justicia. Fue entonces cuando Roberto, que había permanecido en un rincón con la mirada clavada en el suelo, alzó la vista. Su rostro estaba pálido, marcado por una lucha interna que se desarrollaba en su interior. «Mamá», murmuró, pero su voz se ahogó cuando Sofía le clavó una mirada gélida. «Roberto, dile a tu madre que esto ya ha ido demasiado lejos», ordenó Sofía, con los nudillos blancos al aferrar el respaldo de una silla. Pero Roberto no obedeció. En cambio, tomó una de las carpetas y comenzó a hojear las páginas con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cifras, los recibos, la crónica física de todo lo que su madre había sacrificado. «¿Es todo esto cierto?», preguntó, y su voz sonó frágil, como la de un niño. «Pregúntale a tu esposa», respondió Carmen con calma. «Pregúntale por el viaje a Cancún del mes pasado, el que publiqué en Facebook desde mi sofá con goteras, mientras ustedes disfrutaban del sol. Yo pagué esa tarjeta de crédito, Roberto. Igual que pagué el curso de repostería de Sofía, y el reloj de Eduardo que tanto admiras». Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad. Un caballero mayor, con aire de autoridad, se dirigió a Eduardo. «Eduardo, siempre presumiste de tu integridad en el mundo bancario. ¿Esto es a lo que te dedicas ahora? ¿A estafar a una viuda?» Eduardo Martínez pareció encogerse en su silla. No es así como sucedió», tartamudeó, pero la evidencia esparcida sobre el mantel blanco lo contradecía con una elocuencia devastadora. Patricia, al ver cómo su marido se desmoronaba, intentó un contraataque. «Nosotros le dimos a Roberto una vida que tú nunca pudiste darle», le espetó a Carmen, con desprecio en la voz. «Conexiones, oportunidades, un lugar en la sociedad correcta. Tú solo le diste tortillas y canciones rancheras». La grosería de la declaración hizo que varios invitados contuvieran la respiración. Pero Carmen no se inmutó. Sonrió, una sonrisa triste pero llena de una certeza absoluta. «Sí, Patricia. Le di tortillas. Y le di canciones rancheras. Y también le di los valores que mi Carlos me enseñó: honradez, trabajo duro y lealtad familiar. Valores que, al parecer, tus conexiones lograron erosionar». Se volvió hacia su hijo. «¿Valió la pena, hijo? ¿Cambiar a tu familia por esto?» Roberto miró a su alrededor, a su suegro, un hombre roto, a su suegra, una mujer venenosa, a su esposa, cuyo rostro era una máscara de rabia y desprecio. Luego miró a su madre, de pie, serena e imbatible en medio del caos que ella misma había creado. Algo se quebró dentro de él. «No», susurró, y luego, con más fuerza, repitió: «No. No valió la pena». Se acercó a la mesa y tomó la carpeta que sostenía la mujer de las perlas. «Todo lo que dice mi madre es cierto. Yo lo sabía. Y lo permití». Sofía lanzó un grito ahogado. «¡Roberto!». «No, Sofía. Basta». La voz de Roberto retumbó en la habitación, cargada de una emoción largamente reprimida. «Estoy harto de tus mentiras, de tus apariencias, de tu desprecio hacia la mujer que me crió. Esta no es mi familia». Sus ojos se encontraron con los de Carmen. «Lo siento, mamá. Llegué tarde, pero llegué». El aire pareció salirse del comedor. La confesión de Roberto había cambiado todo. Ya no se trataba solo de la venganza de una mujer contra sus opresores, sino de la redención de un hijo pródigo. Algunos invitados, visiblemente conmovidos, asintieron con aprobación. Otros, leales a los Martínez, miraban con horror la forma en que su mundo se desmoronaba. Patricia, al ver que había perdido por completo el control de la situación, recurrió a la amenaza. «Esto no quedará así, Carmen. Eduardo tiene amigos. Abogados. Arruinaremos tu nombre de verdad». «Ya lo intentaron, Patricia», replicó Carmen, recogiendo su maletín vacío. «Y miren cómo terminó. Su reputación está hecha añicos, la mía está más fuerte que nunca. ¿Y ahora?». Hizo una pausa, disfrutando del sabor de su próxima frase. «Ahora, tengo a mi hijo de vuelta. ¿Qué tienes tú?». Sin esperar respuesta, Carmen se dirigió hacia la puerta. Roberto, después de una última mirada a la habitación que había sido su hogar y que ahora sentía como una prisión, la siguió. En el umbral, Carmen se volvió por última vez. Vio a Sofía sollozando de rabia, a Patricia consolando a un Eduardo derrotado, y a los invitados restantes murmurando entre ellos, el festín navideño completamente arruinado.
«Feliz Navidad», dijo suavemente, y cerró la puerta. Afuera, el aire frío de la noche acarició sus rostros. Roberto se detuvo en la acera, mirando la casa que pronto perdería. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó, con la voz cargada de arrepentimiento y un atisbo de esperanza. Carmen lo miró, y por primera vez en años, no vio al extraño en el que se había convertido, sino al hijo que había criado. «Ahora, Roberto», dijo, abriendo la puerta de su auto modesto, «empezamos de nuevo. En mi casa. Con mi comida, mis historias y nuestra familia. La verdadera». Y mientras se alejaban, dejando atrás las brillantes luces navideñas de la casa que ya no era suya, Carmen supo que esta Navidad, por fin, había recuperado el regalo más valioso de todos. La cena de Navidad que los Martínez habían planeado tan cuidadosamente se convirtió en un desastre absoluto. Los invitados, horrorizados por las revelaciones que Carmen había esparcido sobre el mantel blanco como evidencia irrefutable, comenzaron a confrontar a Eduardo y Patricia con una furia contenida durante años. 12 paquetes de documentos pasaron de mano en mano, y con cada hoja que se volteaba, un nuevo suspiro de incredulidad llenaba la habitación. Algunos se levantaron y se fueron inmediatamente, murmurando disculpas a Carmen al salir, evitando toda mirada con sus anfitriones. Otros, con el coraje que da la indignación moral, se quedaron para expresar su repudio. «Esto es inconcebible, Eduardo», dijo el señor Gutiérrez, un hombre de negocios distinguido y antiguo colegano del banco, agitando los estados de cuenta frente al rostro pálido de Eduardo. «Has deshonrado no solo tu nombre, sino todo lo que nuestra comunidad pretende representar: honor, palabra, gratitud. ¿Cómo permites que tu hija y tu esposa se aprovechen de una viuda y luego intentes destruirla cuando reclama su dignidad?» Su voz, usualmente calmada, temblaba de rabia. Su esposa, a su lado, no dijo nada, pero su expresión de desprecio hacia Patricia era más elocuente que cualquier discurso. Sofía, pálida y temblorosa, hizo un último intento desesperado por controlar una narrativa que se le escapaba como agua entre los dedos. «Todos, por favor, les ruego calma. Esto es un asunto familiar que se ha salido de control. Se nos ha malinterpretado». Su mirada suplicante recorrió la mesa, buscando un aliado, un resto de la lealtad que siempre había disfrutado. No encontró más que rostros fríos. «No», dijo Carmen firmemente, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Ya no alzaba la voz, no lo necesitaba. La verdad, ahora tangible en papeles y cifras, hablaba por ella. Dejó de ser un asunto familiar privado cuando ustedes lo hicieron público. Cuando usaste el periódico para atacar mi carácter con mentiras. Cuando decidiste que mi reputación, mi honor, era un daño colateral aceptable para proteger tu orgullo y tu fachada. Miró alrededor de la mesa, a los rostros ruborizados de los invitados, a la cólera impotente en los ojos de Eduardo, al odio puro en los de Patricia. Quería que todos ustedes, su círculo, supieran la verdad de primera mano. Antes de que leyeran otra palabra sobre Carmen Rodríguez en el periódico. Porque leerán sobre mí nuevamente, se lo aseguro. Pero la próxima vez no será una fábula difamatoria. Será la historia completa, con nombres, apellidos y estas mismas pruebas, en un tribunal. Carmen cerró su maletín vacío con un clic definitivo y se enderezó, sintiendo la fuerza de Carlos a su lado, animándola. Disfruten el resto de su cena. El pavó, los adornos, el vino, es la última celebración que subsidiaré. Mientras caminaba con paso firme hacia la puerta, la erupción social que dejaba atrás era un coro de voces superpuestas, un derrumbe en tiempo real. «Nunca pensé que fueran capaces de esto», exclamó una mujer, lanzando su servilleta sobre la mesa. «¿Y el artículo del aeropuerto? ¿También fue una mentira?», preguntaba otro, dirigiéndose directamente a un Eduardo que parecía haberse encogido físicamente. Patricia intentaba responder, pero su voz era ahogada por el murmullo de desaprobación. El sonido de una copa de cristal fina estrellándose contra el suelo, quizás por accidente, quizás por rabia, marcó el punto de no retorno. Para Carmen, aquel caos era la música navideña más hermosa y satisfactoria que jamás había escuchado, una sinfonía de justicia. Afuera, el aire frío de la noche de diciembre le acarició el rostro como una bendición, limpiando el último resto de la atmósfera viciada y hipócrita que dejaba atrás. Cada inhalación profunda le recordaba que respiraba libertad. Subió a su auto, ese vehículo modesto pero completamente suyo, y apoyó la frente en el volante por un instante, no por agotamiento, sino para absorber el silencio y la paz que la inundaban. Encendió el motor y condujo lentamente, alejándose del vecindario lujoso, dejando atrás no solo una cena arruinada,
sino los escombros humeantes de años de humillación, de sacrificio no reconocido y de un amor materno dado por sentado. El camino que se abría ante sus faros era oscuro y desconocido, serpenteante e incierto. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, cada curva, cada bache, cada recta por delante, era exclusivamente suyo. No había instrucciones de Sofía, ni expectativas de los Martínez, ni súplicas egoístas de Roberto. Solo su voluntad, su brújula moral y la herencia de dignidad que Carlos le había dejado. El miedo que podría haber sentido fue barrido por una oleada de anticipación. El futuro, cualquiera que fuese, al fin le pertenecía.